tutorial vamos a ver cómo crear un índice o una tabla de contenidos dentro de nuestro documento. Este proceso constará de dos pasos. Un primer paso en el que deberemos definir estilos en nuestro documento. No es posible crear una tabla de contenidos sin haber definido estilos previamente. Y un segundo paso en el que, utilizando estos estilos, daremos la orden de creación de la tabla de contenidos. Vamos a abordar el primer paso. Tenemos un documento, en este caso con 18 páginas. Vemos que hay distintas hojas y fundamentalmente distinguimos dos tipos de titulares. Titulares en mayúscula, negrita y subrayado, y titulares en cursiva y negrita. Bien, pues a cada uno de estos titulares vamos a aplicarle un estilo. Aquellos titulares con negrita, mayúsculas y subrayado, vamos a aplicarles un estilo denominado Level 1. Para ello tendremos que seleccionar todos y cada uno de ellos. Vamos a pestaña inicio, dentro de pestaña inicio, sección edición, dentro de sección edición, seleccionar texto con formato similar. Así habríamos seleccionado todo el texto con este formato en el documento. Y a esto, desde pestaña inicio, sección estilos, vamos a aplicarle el estilo Level 1. Vamos a nuestra nueva página, ahí tenemos el estilo Level 1. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo tipo de titular, el que tiene cursiva y negrita. Seleccionamos la primera línea y desde pestaña inicio, sección edición, seleccionar texto con formato similar. Y a esto le aplicaremos el estilo Level 2. Se aplica todo el documento, volvemos a la primera hoja y ahí lo tendríamos. Level 1 lo vemos aquí en la cinta, Level 2 lo vemos aquí en la cinta, y estos cambios estarían aplicados a la totalidad del documento en sus 18 páginas. Ahora bien, iremos a la página primera y en la página primera daremos la orden de creación de la tabla de contenidos. Para que la tabla de contenidos se cree, debemos tener previamente aplicados en el documento estilos. La tabla de contenidos en su proceso de creación buscará estilos. Cogerá la información que haya bajo esos estilos y será la que utilice para generar la propia tabla de contenidos. La orden se daría desde la pestaña referencias. Ponemos el cursor en la primera página, vamos a referencias, dentro de referencias, sección tabla de contenido. Y dentro de sección de tabla de contenido, insertar tabla de contenido. En este cuadro de diálogo será donde definiremos las condiciones de la tabla de contenido. En principio, con aceptar la orden, la tabla de contenido debería crearse. Ahora vemos un mensaje de error o de advertencia, y Word detecta en el proceso algún tipo de contingencia. El problema que existe en este caso es que los estilos que estamos utilizando no han sido creados directamente por Office en su versión 2010. No son estilos predefinidos o estilos por defecto que aparezcan en el paquete de Office, sino que son estilos creados por el propio usuario. Por tanto, en el proceso de creación de la tabla de contenidos hay que abordar un paso intermedio. Suprimimos el contenido que tenemos aquí y otra vez en la primera página vamos a abordar el proceso de creación de la tabla de contenidos. Referencias, sección tabla de contenido, insertar tabla de contenido. Estamos de nuevo en este cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo es donde debemos definir las condiciones concretas de la creación de la tabla de contenidos. Aquí el paso intermedio que hay que realizar se realiza desde opciones. En opciones, en este cuadro de diálogo tenemos una columna en la izquierda en la que aparecen todos los estilos disponibles en el documento, y una columna en la derecha en la que aparece la correspondencia de cada uno de esos estilos existentes en el documento con el nivel que ocuparían en una hipotética tabla de contenidos. Bajamos hacia abajo hasta llegar a nuestros estilos Level 1 y Level 2. Y cuando llegamos a los estilos Level 1 y Level 2, que como decíamos no eran propios del paquete Office, sino que habían sido creados por el usuario, vemos que no existe correspondencia dentro de la columna nivel de TDC o nivel de tabla de contenidos. Eso quiere decir que Word identifica los estilos
pero no sabe qué nivel asignarles en el proceso de creación de una potencial tabla de contenidos. Y ese es el paso intermedio que debemos abordar y que debemos cumplimentar en este cuadro de diálogo. Así pues, aclararemos a Word que aquellos titulares con estilo level 1 en el proceso de creación de una tabla de contenidos ocuparían el primer lugar y que aquellos titulares con estilo level 2 en el proceso de creación de una tabla de contenidos ocuparían el segundo lugar. Nos ponemos en el primer campo, tecleamos 1, nos ponemos en el segundo campo, tecleamos 2. Ya hemos especificado o aclarado a Word cuál es el lugar que ocuparían cada uno de estos estilos, level 1 y level 2, en una tabla de contenidos, el primer nivel y el segundo nivel. Aceptaríamos. Aquí en esta parte podríamos definir el formato. Pongamos formal, por ejemplo. Y aquí, en este otro cuadro desplegable, definiríamos el carácter de relleno. Por defecto aparece activada la opción hipervínculos, que hará que a posteriori, cuando se haya creado la tabla de contenidos, cada una de esas líneas en la propia tabla sean hipervínculos clicables que hagan que el usuario pueda ir a las distintas páginas del documento. Aceptaríamos y ahí tendríamos nuestra tabla de contenidos. Como vemos, cada uno de los objetos contenidos en la tabla son hipervínculos que llevarían a cada una de las páginas en las que estuviera el titular correspondiente. Eso es todo. Un saludo.